incendios permanecen en combate. 62 en combate, 50 ya fueron extinguidos durante esta jornada. 50 fueron controlados, perdón, y definitivamente 10 extinguidos. Bien, vamos a un foco noticioso cercano a la cárcel de El Manzano en Concepción. Preocupación hay por los familiares, entre los familiares de los reos y también por parte de las autoridades de ese penal. Allí se encuentra Simón Oliveros para entregarnos más detalles de lo acontecido. Simón, te escuchamos. ¿Qué tal, Soledad? Muy buenas tardes. Un llamado también a la tranquilidad para las familias de los reclusos, porque si bien hubo bastante preocupación en su momento, ya el viento ayudó para que estas llamas y finalmente estos focos de incendio tomaran dirección norte, es decir, en contrario al centro penal El Manzano. ¿Qué te parece que revisemos un poco de imagen en vivo? Porque a esta hora igual hay presencia de fuerzas especiales, de carabineros. Miguel nos va a mostrar hacia su derecha, porque ahí está instalada justamente los funcionarios, ¿no?, de fuerzas especiales ante la eventualidad de que pudiese acontecer algo, ante la preocupación y el pánico a veces que tenían los familiares cuando se estaba presentando la emergencia acá en la ruta, ¿no?, que une Concepción con Penco, donde está el centro penitenciario El Manzano. Había también además mucha preocupación, Soledad, por que en ese sector donde se estaba produciendo el incendio hay unas torres de alto control, de alta energía, que lo que hacen es entregar finalmente electricidad a varias localidades que son sumamente importantes, más allá de Concepción, el propio Talcahuano y también Chihuayante. Por eso es que había también personal de las eléctricas en los cerros. Tuvimos la oportunidad también de subir junto a nuestro equipo hacia ese sector en donde está en pleno desarrollo la emergencia, y ellos estaban monitoreando justamente esa situación. ¿Qué te parece que escuchemos algunos testimonios de los familiares que cuando llegamos durante la tarde tenían mucho nerviosismo? A eso de las 5 de la tarde estaban en la pasarela tratando de interiorizarse de qué es lo que pasaba al interior del penal. Luego también les vamos a contar más detalles con respecto a la versión oficial que ha entregado Gendarmería. En un ratito más también vamos a conversar con el alcaide. Escuchemos a los familiares. Sí, estaba en la visita viendo a mi marido y cuando íbamos saliendo se veían las llamas grandes. Y lo único que pedimos igual son mascarillas, porque no es tanto el fuego que le afecta a ellos, es el luz. Entonces yo estoy preocupada por él porque él sufre de asma. Entonces yo lo que necesito también que lo ayuden, no porque estén adentro, que lo ayuden, le den mascarilla. Preocupación evidente, ¿no?, de los familiares que se habían apostado acá en esta pasarela que está frente al centro penitenciario El Manzano. Aún quedan algunos familiares que tratan de observar qué es lo que pasa, pero ya el fuego ha avanzado, ya lo decíamos, en dirección norte. Fue controlado además porque hubo una novedad durante esta jornada acá en la capital regional del Biobío, acá en Concepción, porque es primera vez que este Boeing, ¿no?, el auto, se me fue el nombre, Soledad, si tú me ayudas por favor, se me fue el nombre de este avión del 747, el Supertanker, ¿no?, que finalmente lanzó los chorros de agua. Fue primera vez que estuvo acá en el Gran Concepción y la verdad es que generó mucha expectación de los penquistas. Nosotros veníamos en camino cuando el avión estaba sobrevolando justamente esta zona, paraban derechamente los autos, sacaban sus teléfonos celulares y inmortalizaban justamente lo que fue el accionar de este gigantesco avión que lo hizo muy cerca del penal El Manzano. Era bastante expectación que había también de las personas que estaban acá cerca de este centro penitenciario, como también, Soledad, de quienes derechamente pararon sus autos para observar, entre comillas, el espectáculo aéreo que se generaba a esa hora producto de la intervención de este Boeing 747, Soledad. No te alcancé a escuchar a tiempo, efectivamente estamos hablando del supertanker, que además es un fenómeno, Simón, absolutamente inédito en nuestro país. Ver un avión de esas dimensiones y tan cerca, porque por supuesto que circulan, no desde el aeropuerto de Santiago, aviones tan grandes como ese, pero lo impactante es que vuela bastante bajo, por lo tanto se pueden captar por parte de los usuarios este tipo de imágenes. Dado que la situación está medianamente tranquila allí cerca de la cárcel del Manzano, me gustaría comentar contigo algo del balance que ha entregado recientemente la CONAF, las regiones más afectadas claramente, estamos hablando de Maule, Biobío y de la Araucanía, y específicamente la región de la octava región mantiene situaciones de emergencia según la CONAF en San Antonio, que esto es Florida, San Carlitos, cercano a Tomé. Ambos focos parece que han sido punto, ¿no?, de atracción por parte de las llamas y de este fuego que parece sin control en esa zona y que vuelve a prenderse además.
Exactamente, ha sido la zona más difícil de controlar. Nuestra compañera Jessica Camblor ha estado durante todos estos días allá. Prácticamente no ha podido pegar un ojo porque no se puede dar respiro al trabajo que realizan los voluntarios, que realizan también bomberos y por supuesto también los brigadistas de la CONAF. Ha sido quizás el foco más conflictivo. El día de ayer también hubo problemas en la localidad de Hualqui, anterior también en Santa Juana. La verdad es que la región del Biobío ha sido muy difícil de tratar en cuanto a la contención de los incendios. Esto por una sencilla razón, Soledad. Concepción y sus alrededores están rodeados de empresas forestales, de eucaliptus, de pino, que como bien lo saben y lo han dicho los expertos, son muy pero muy combustibles. En el caso, por ejemplo, de los pinos, se transforman en verdaderas bombas una vez que están encendidos con fuego. Es una situación que obviamente cuesta mucho controlar y lo que ha pasado en la zona de Florida es, tal como tú lo decías, ha sido la zona más conflictiva, la zona más difícil de domar, pero por lo menos lo que tiene que ver con respecto a lo que aconteció acá en el Manzano, absolutamente controlado a esta hora de la tarde. Por lo mismo se mantiene entonces con intensidad muy alta y con comportamiento extremo, como lo ha denominado la CONAF. Gracias, Simón, en contacto permanente entonces. Vamos ahora a tomar contacto con Jessica Camblor. Jessica, impactantes esas imágenes que llegan desde Periquillo. Impactantes y muy dolorosas. Habíamos estado hablando durante toda esta jornada de que afortunadamente estaban ya siendo extinguidos la mayoría de los focos de incendio forestal que habían, y durante esta tarde se reactiva este punto. Estamos en la ruta que une Concepción con Periquillo, con Hualqui. De hecho, íbamos hasta Hualqui, pero decidimos detenernos en este lugar porque vimos que las condiciones climáticas iban a provocar esta situación. Habían unos pequeños focos hace una hora atrás aproximadamente en la parte alta de este cerro, pero comenzamos a ver que aumentaba el viento y que esto iba a provocar la situación que estamos viendo en imágenes en la cámara de Ricardo Soto. Fuego que va bastante violento, avanzando no tan solo hasta la parte alta del cerro, sino que también hacia la parte inferior. De seguir así esta condición, el escenario va a empeorar sin duda. Es bien difícil imaginar cómo se puede combatir este foco que está en este minuto en la parte alta de manera aérea. Hay muy poca visibilidad, incluso a nosotros nos cuesta mucho poder mirar porque hay mucho humo emanando de este incendio que está avanzando de manera muy rápida y se está descontrolando también de la misma forma. Hay mucha gente mirando también con cara de mucho dolor porque, claro, dicen, estamos saliendo de un foco, pero se vuelve a encender otro. Los primeros, las fumarolas que habían indicaban de que se iba a generar un problema, Soledad, en este sector, y finalmente es lo que estamos viendo. Se consume esta parte de bosque, reiteramos, aquí en la ruta que une Concepción con el sector de Periquillo, Hualqui. Incluso cuando estábamos llegando a Periquillo, había un grupo de jóvenes ahí solicitando guantes, nos decían, para poder ir a desmalezar, a limpiar todo ese sector, pues ni siquiera eso hubiese podido evitar lo que estamos viendo lamentablemente a esta hora en imágenes. Un foco que se comienza a extender hacia la parte superior de este sector de la ruta y que amenaza también con bajar, generando la posibilidad de interrumpir el tránsito vehicular entre Concepción y Periquillo y Hualqui, que son las zonas que se ubican por este sector donde estamos en este minuto, a la orilla del río. Jessica, Hualqui hoy día ha tenido una jornada muy dura, ha habido nuevos focos de incendio prácticamente durante toda la mañana y parte también de la tarde. En tu experiencia en estos varios ya días de arduo reporteo en la zona, estos son incendios que en definitiva, como tú bien comentabas, son muy difíciles de extinguir, pero se transforman en foco de peligro cercano a las viviendas. Se transforman efectivamente en foco de peligro porque es muy difícil, es muy impredecible poder ver hacia dónde se van a dirigir estas llamaradas, estas columnas de fuego que comienzan a expandirse. Teníamos un foco pequeño, Ricardo, sí. Si te puedes mover hacia tu izquierda, mira, acá también se volvió a encender toda esta otra parte. Comienzan a volar cenizas encendidas y se comienza así a expandir el terreno que está siendo consumido por el fuego. De hecho, Hualqui, tú lo decías, Soledad, le ha tocado, bueno, al igual que otros puntos de la zona centro-sur de nuestro país, muy duro, situaciones muy complejas con este tema del avance de los incendios forestales, y con el correr de los días también vamos conociendo historias. Por ejemplo, la historia de Silvana Martínez. Ella
corrió riesgo al momento de ver su casa peligrar con el avance del fuego que había ahí en Hualqui. Ella decidió esconderse en un pozo con agua junto a sus 2 hijas. Estuvo por cerca de 1 hora en ese lugar esperando a que bajara un poco la intensidad del fuego. Afortunadamente ella y su familia está bien, pero hoy lamentan las pérdidas, sobre todo de animales, que era el producto con el cual ellos trabajaban. Tenemos algunas de las declaraciones que pudimos obtener de esa familia. Los quiero invitar a verlas y después retomamos el contacto para seguir comentando y viendo estas imágenes que son realmente dolorosas. Veamos. Según ellas se iban a salvar en la bodega porque como la bodega era de cemento, ellas llevan sus teléfonos, sus zapatillas, todo para la bodega porque ahí se iban a salvar. Entonces yo cuando vi la cosa que ya venía fea, yo dije, no, mi hija, el pozo la va a salvar. Porque yo de antes ya había puesto unas latas. Entonces yo dije, si viene muy bravo el fuego, yo al pozo las voy a... Y con cordel, 2 cordeles la amarró y se metió con las niñas adentro y yo tratando de salvar la casa. Y de hecho el alcalde de Hualqui comentaba que ya estaba cerca del 45% de la comuna afectada por estos focos de incendio forestal que, como vemos en imágenes, siguen sin control en algunos puntos. Y es lo que estamos viendo, lamentablemente, Soledad, aquí en esta ruta. Insistimos que va entre Concepción y Periquillo y Hualqui. ¿Por qué digo que son imágenes dolorosas? Ver destruida la vegetación. Hay animales en esas partes, es muy doloroso ver este entorno que es tan bonito a la orilla del río Biobío y ver estas escenas de fuego descontrolado, aumentado por el viento, la temperatura además está lamentablemente ideal a esta hora para la propagación de este foco de incendio que lo hemos visto en estos minutos que llevamos de contacto, va avanzando paulatinamente. Afortunadamente ahora hacia la parte superior y en dirección sí hacia Periquillo, y allí comienza ya también a generarse un poquito de miedo de lo que puede ocurrir dentro de los próximos minutos cuando comienza a aumentar el viento. Ojalá no sea así, ojalá pueda controlarse esta situación de alguna manera. ¿Cómo? Lo desconozco, no somos expertos en la materia, por supuesto, pero lo decías tú también, Soledad, es muy difícil plantearse la manera exacta de combatir estos focos que están en laderas de cerros. Mira, por favor, la llamarada. La fuerza de ese fuego que está avanzando por esa zona. Así se entiende bien entonces esta historia de supervivencia que comentabas tú recién de Silvana, la madre y sus 2 hijas. Ella tomó la decisión de esconderse en un pozo, se debe haber visto atrapada por llamas prácticamente como estas, mientras Carlos, además su esposo, estaba tratando de proteger su vivienda, cosa que finalmente logra. Pero el miedo y el terror frente a estas llamaradas y la cercanía, además del fuego ante las viviendas, ante la vida personal, hace que se tomen decisiones como esa, y es una historia que les vamos a contar también más adelante. Una historia bellísima de supervivencia, una historia de mucho esfuerzo también, y de un padre que pensó durante bastante tiempo también que su mujer y sus hijas habían desaparecido, y lo mismo pasaba con Silvana, la madre, quien estaba tratando de proteger a sus hijas en este pozo de agua. Son esas las historias que nos han conmovido durante todos los relatos, todos los días que hemos estado trabajando en estos incendios que se producen en el sur de nuestro país, así como también el sufrimiento de los animales que han resultado quemados con este fuego que parece no poder extinguirse. Nos quedamos con esas imágenes de los nuevos focos que concentran nuestra preocupación a esta hora en Hualqui, pero antes quiero comentarles acerca de otro tema. En varios poblados que están alrededor de la ruta entre San Javier y Cauquenes también hay rebrotes que están preocupando y que generan cierre de caminos y alarma también en sectores cercanos como Huerta del Maule. Carola Gallardo está en el lugar, nos reporta. Carola. Claro, es una situación complicadísima la que se está dando en este lugar. Estamos muy cerquita de Niribilo. Lo hemos conocido en los días anteriores porque es un poblado que queda entre San Javier, en la 7ª región, con